Queridos amigos, buenas noches. Les habla Francisco Carmona, director de Anaque Conciencia Sistémica. Y hoy, último domingo del mes de agosto, vamos a concluir de la mejor manera posible este ciclo dedicado a el tema de la espiritualidad. El próximo mes de septiembre, a esta misma hora, aunque hayamos regresado a la normalidad de la vida, vamos a tener a continuar con este espacio de reflexión, a seguirnos enriqueciendo y seguirnos ayudándonos a crecer como seres humanos y a seguir profundizando pues en nuestro conocimiento de las realidades del alma. Unas realidades que cada día necesitan un mayor compromiso de nuestra parte, no solo para ser comprendidas, sino también para ser sanadas. Así que, de nuevo, le doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando desde los distintos lugares, desde Girardot, Bogotá, Cartagena, desde el extranjero, y también a todos los que nos están siguiendo en este momento por Instagram. Hoy vamos a hablar de la espiritualidad como presencia. Algunos piensan que la espiritualidad es una huida de las realidades que nos afectan en los distintos ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, la espiritualidad es una forma no de huir de la realidad, sino de hacernos presentes en ella. Cualquier práctica espiritual que nos enajene de nosotros mismos, tendríamos que decirlo, aunque sin ningún afán de ser una autoridad reguladora a nivel espiritual, ¿cierto? Ni más faltaba. Podemos decir que esas prácticas son pseudo espirituales. Voy a citar al maestro Sesha de meditación que dice: querer poseer el presente impide experimentarlo. Querer estar atento a él lo aleja. Sitúate en el aquí y el ahora y no intervengas queriendo poseerlo. En el presente afloran el saber, la existencia y el amor no diferentes. Mientras se piensa, no se sabe, y mientras se sabe, no se piensa. Así pues que la espiritualidad también, vamos a decir, no se asemeja en nada a esas experiencias discursivas donde todo gira en torno a la palabra, el ruido, a la excitación.
no tiene nada que ver la espiritualidad con este tipo de actividades, sino que por el contrario, la espiritualidad se nutre del silencio, del recogimiento interior y de la presencia. Estar presente. Nos va a decir Enrique Martínez Lozano lo siguiente: espiritualidad es plenitud de vida, porque es un modo de vida marcado por la vivencia del momento presente. Entonces, la espiritualidad no se ocupa del pasado, porque el pasado ya pasó y no tiene sentido vivir mirando hacia atrás. Como le escuché yo bellamente en una ocasión a un compañero de la congregación religiosa en la que yo estuve, que decía: el pasado es como el espejo retrovisor del carro, del auto. Solo se mira para poder adelantar. Entonces, quedarnos anclados en el pasado es un modo muy sutil de renunciar a vivir. La espiritualidad tampoco se refiere al futuro, porque el futuro todavía no existe. En alguna ocasión, hace ya bastante tiempo, había un chiste que decía: ¿cuál es el único día de la semana que no existe? Y la respuesta es mañana, porque cuando llega ya es hoy. Entonces el mañana no existe y solo existe el hoy, es decir, el momento presente. El momento presente. Para Jesús, tal como lo presenta el Evangelio de San Juan, la vida es un presente continuo. Y entonces, para Jesús, el hoy es el tiempo en el que uno está convocado por la vida a revelar, a manifestar, a entregar lo que somos. Entonces, bello es vivir manifestándonos hoy. Entonces, el momento para ser nosotros mismos, el momento para entregarnos, el momento para revelarnos con V, es este momento. No hay otro. Y desaprovechar este momento puede significar desperdiciar la plenitud de la vida. Entonces, como el tiempo es el presente, el ahora, en el ahora nosotros vamos a hablar de que es aquí donde se experimenta la felicidad y donde nosotros podemos
construir lo que deseamos que esté presente en nuestra existencia como el mayor tesoro de nuestra vida. Y vuelvo y cito a Enrique Martínez Lozano. Somos capaces de afrontar cualquier cosa que nos ocurra, siempre que permanezcamos en el presente. Si nos anclamos en él, podemos vivir incluso lo más difícil y doloroso, conectados sencillamente con la respiración consciente, como un modo eficaz de no huir y de no enredarnos en cavilaciones profundas. Hay una cosa que desde hace tiempo yo vengo repitiendo, y es que la ansiedad no es otra cosa que la tentación de huir del momento presente. Algo en nuestra vida nos atemoriza. Entonces queremos huir. Ahora, ese evento del que nosotros queremos huir es un evento que ocurrió hace tiempo, pero al conservarlo en nuestro corazón, se convierte en nuestro momento presente. Entonces, si hay cosas que vividas hace mucho tiempo todavía nos perturban, nos roban la paz y nos impiden fluir, no son cosas del pasado, son nuestro presente. El presente es aquello que nosotros estamos viviendo, aunque haya ocurrido hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es el presente? El presente es aquello que yo estoy viviendo, aquello que yo estoy experimentando. Ahora, la angustia. La angustia es un sentimiento que nos lleva a ver que no hay salida. Entonces, la palabra angustia viene de angosto. Y por eso la angustia también se asemeja a la angina. Y entonces, ¿dónde se siente la angustia? En el pecho. Y entonces, ¿cómo se siente la angustia en el pecho? Impidiéndonos respirar. Y entonces, sin respiración, no hay conciencia de nosotros mismos, ni conciencia de la vida. A veces uno escucha personas que dicen, me voy a ir a pensar. Y cuando uno les dice, no, usted lo que necesita no es pensar. Usted lo que necesita es respirar, conectarse de nuevo con la vida. Las personas miran con asombro, piensan que se les está tomando el pelo y sin embargo, miren, cuando yo respiro, tomo el aliento de la vida. Cuando yo respiro, el aliento de la vida me acerca a Dios. Mientras yo me mantenga en la conciencia de la respiración,
también me mantengo en la conciencia de la presencia de Dios. Y si por alguna razón no lo quiero llamar Dios, entonces llamémoslo la fuente de la vida, o la fuerza que nos abarca, o, o la energía que creó todo lo que existe. No importa el nombre que le demos, sí importa que al respirar yo me siento en conexión con ella, conmigo mismo, y cuando yo entro en conexión con esa fuerza, entonces todo a mi alrededor entra en una dimensión diferente. En ocasiones, cuando esa conexión se logra establecer bien, las respuestas que necesitamos a las preguntas que nos estamos haciendo vienen desde lo más profundo, trayéndonos claridad y indicándonos, el camino que debemos seguir. Un camino que si no lo tomamos en serio, con toda seguridad, nunca nos va a llevar a la equivocación. Mientras más conexión con la vida, más capacidad de fluir en libertad. Entonces, las cavilaciones mentales, ¿qué hacen? Pues las cavilaciones mentales lo único que hacen es enredarnos la vida, quitarnos la paz, generarnos ansiedad y angustia. Y el hombre ansioso o la mujer ansiosa y angustiados no ven soluciones. En cambio, cuando logramos sentirnos presentes, las soluciones comienzan a aparecer. Bueno, tenemos ahí pues un primer punto de reflexión bastante interesante. Ahora, cuando en nuestra vida suceden cosas, como yo lo repito casi que a modo de cantaleta, que nos toman desprevenidos, cosas que nosotros no imaginábamos siquiera que pudieran presentarse en nuestra vida. La primera reacción nuestra es desconectarnos emocionalmente para poder seguir avanzando. Ahora, en el momento en que nosotros nos desconectamos emocionalmente, porque lo que sucede nos impacta, entonces en ese momento entramos en el ámbito de la mente. Es decir, de empezar a buscar explicaciones y de hacernos las mismas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Y a la tercera vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué no a los demás? Y lógicamente, como las preguntas son las mismas, las respuestas siempre son las mismas. El ejercicio de la mente se parece a aquel curita del pueblo al que un día viene la gente enojadísima y le dice: Padre, déjenos de predicar lo mismo.
El padrecito respiró y les contestó: dejen de pecar de la misma manera. Entonces, donde las preguntas son las mismas, las respuestas siempre serán iguales. Ahora, ante lo que nos sucede en la vida, nosotros tenemos dos posibilidades de reacción. La primera forma, ponernos en sintonía con la vida y responder asintiendo a la vida, confiando en la vida, dejándonos conducir. La segunda manera, aferrándonos al ego. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ego nos lleva a cuidar de las nimiedades, a poner la atención en las cosas nimias, es decir, en las cosas pequeñas. Y como dice un autor, quien cuida las cosas nimias se vuelve nimio. En otras palabras, más cercanas a nuestra comprensión. Quien vive preocupado por las cosas pequeñas se convierte en alguien pequeño. Decía un formador que tuve, las personas pequeñas, es decir, las personas niñas, superficiales, tienen problemas pequeños. Las personas grandes tienen problemas grandes. Es decir, quien ve más allá de su ego y logra trascender, sus problemas serán problemas de trascendencia. En cambio, quien vive de lo pequeño, el sentido de su vida está en lo pequeño. Me miraron, no me miraron, me saludaron, no me saludaron, me tuvieron en cuenta, no me tuvieron en cuenta, me miraron bien, me miraron mal. Y en consecuencia, una vida centrada en el ego y atrapada en las dinámicas del ego termina siendo una vida cargada de mucha tensión y de mucha actividad mental. En cambio, una vida conectada con el espíritu, con la fuerza mayor que habita en cada ser humano y por ende habita en el universo, ordenándolo y llevándolo a su perfección, es una persona que cada día va a tener mayor claridad sobre su identidad, sobre su identidad. Bien. Bueno, ahora, hay algunas palabras que nos van a definir el concepto de presencia, o mejor dicho, nos lo van a ayudar a concretar y a hacer visible. Esas palabras son conciencia, con SC, presencia, quietud, vacío, plenitud, silencio, ecuanimidad, gozo, amor. Y otra palabra que nos va a ayudar a hacer referencia a la presencia va a ser la palabra unidad. O como dirían algunos autores, la no dualidad. Bueno, entonces vamos a dar un paso adelante en nuestra reflexión y siguiendo las enseñanzas de Enrique Martínez Lozano,
vamos a decir en qué consiste vivir en el presente. Y entonces partamos de la siguiente idea. La mente se caracteriza por vivir fuera del presente y dentro del reino de la dualidad. Entonces, vuelvo y repito, la mente se caracteriza por vivir fuera del presente y dentro del reino de la dualidad. Con esto, ¿qué queremos nosotros decir y afirmar? Lo primero, la mente siempre se queda atrapada en el deseo de que las cosas sean perfectas. Entonces la mente no admite que nada se salga del lugar que ella le tiene asignado. Para la mente las cosas deben ser como ellas las planean. Ahora, ¿cuál es el tema de la mente? Que la mente todo lo organiza desde la expectativa. Y entonces, cuando las expectativas no se cumplen, porque la ley de la vida nos dice que rara vez las expectativas se cumplen, entonces la persona se enoja, se disgusta, comienza a revolcarse en el dolor o en la ira de ver que las cosas no son como fueron proyectadas y en consecuencia la mente se va o para el pasado o para el futuro, pero no se hace cargo del momento presente, porque entonces cuando una expectativa se viene abajo, de inmediato se disparan todos los recuerdos dolorosos que nosotros no hemos sanado en nuestra vida. Y en otras ocasiones, cuando algo se frustra, la mente puede reaccionar generando nuevas expectativas, por lo general mucho más fuertes e intensas que aquellas que se derrumbaron. Entonces, ahí tenemos pues un elemento muy importante. Vivir en el reino de la dualidad es negarnos a admitir que nuestra vida transcurre entre dos polaridades. Entonces, vivir en el mundo de la dualidad es vivir en el mundo de la separación, y el mundo de la separación es el mundo del juicio, donde las cosas son o buenas o malas. Y si no pueden ser ni buenas ni malas, simplemente entonces no son, no existen. En el mundo de la dualidad, las personas están trabajando cada día, no por ser mejores, sino por ser perfectas, porque desaparezca de la vida de ellas cualquier elemento que ponga en entredicho su apariencia de perfección. Entonces, ahí es donde está. En el mundo de la dualidad existe la culpa, existe el resentimiento, existe el rencor, existe el deseo de venganza. En cambio, y ese, lógicamente, es el mundo donde el ego se siente supremamente cómodo, porque ese mundo es el mundo que el ego conoce a plenitud. Y entonces, como la mente es enemiga del silencio y como la mente es enemiga de la contemplación y como la mente es enemiga de la
conexión con la vida, ella nos mantiene ocupados o distraídos. Y para podernos seducir, nos hace creer que todo lo que nosotros estamos pensando es verdadero y la razón de ser de todas las cosas. Entonces, claro, para podernos mantener distraídos, necesita seducirnos, pero así como la serpiente en el paraíso, seduce engañando, porque sabe que la verdad la haría desaparecer y la autodestruiría. Entonces la mente siempre se presenta bajo la fuerza de los falsos argumentos o de los argumentos sin ningún sustento en la realidad. Lastimosamente, nosotros nos quedamos atrapados en el paradigma cartesiano que decía pienso, luego existo, como si la mente fuera algo superior a nuestra existencia. En realidad es, para poder pensar, necesitamos existir. Y entonces, la lógica sería, existo, luego pienso. Con lo cual, no es la vida la sierva de la mente, sino que la mente es quien sirve a la vida. El lugar que a la mente le corresponde es ayudarnos a comprender antes que a dirigir nuestra existencia. Por eso entonces, digamos que la mente es aquel ángel que al sublevarse en el mundo de nuestra psique nos juega malas pasadas y nos roba la paz interior, impidiéndonos ser. Impidiéndonos ser. Bueno, ahora, la mente, ¿cómo trata las cosas? Como entes separados. Entonces, para la mente, cada cosa funciona independientemente. Por eso es muy simpático que cuando uno entra, por ejemplo, a ser constelador familiar, la primera tarea que se le impone, no solo como terapeuta, sino como ser humano, es entrar en una dinámica espiritual de la unidad. Todo hace parte del todo. Nada existe separado. Si algo existe, está en relación con un algo. Y es que también la psicología del alma nos va a decir que el alma son los vínculos. Entonces lo que nutre al alma, lo que alimenta al alma, lo que expande el alma, son los vínculos. Y si hay vínculos, estamos interrelacionados. Y si estamos interrelacionados, hay una dinámica de dar y de recibir, donde lo que sucede en el que da repercute en el que recibe y lo que pasa en el que recibe termina repercutiendo en el que da. No somos aislados, excepto en la creencia del ego. Para el ego, sí, cada uno es dueño de su vida y puede hacer con ella lo que quiera sin considerar a los que están a su alrededor y lo que les pueda afectar a ellos. Entonces, una vida egocéntrica solo mira para sí misma, no mira para su entorno, se protege a sí misma, nunca protege al entorno y en consecuencia el ego nos hace experimentar lo que muchos tememos con gran fuerza, que es la
soledad. Y entonces la soledad no es otra cosa que el distanciamiento de nosotros mismos. Dime qué tan fuerte y tan grande es el sentimiento de soledad que tienes y te diré qué tan alejado estás de ti mismo y qué tan comprometido estás con escuchar, obedecer al ego y a sus expectativas. Las expectativas son, sin lugar a dudas, la tiranía del ego. Bueno, entonces, ¿qué va pasando? ¿Cierto? Como el ego deforma la realidad, la espiritualidad tiene como tarea reformar, curar, sanar, reconciliar nuestra percepción de la realidad. Entonces la espiritualidad es una manera de ver lo más adecuadamente posible la realidad. Entonces el hombre espiritual avanza en su camino a medida que aprende, ¿cierto? Que aprende a verse a sí mismo como es y a ver las cosas como son. Entonces, nadie es espiritual si no ha logrado transformar la percepción sobre el todo. Bueno, entonces, vamos a hablar de 4 cositas muy prácticas que nos van a permitir a nosotros estar presentes. Es decir, conscientes, despiertos, con la fuerza necesaria y suficiente para transformar nuestra vida y las circunstancias que la rodean. El primer punto tiene que ver con la capacidad nuestra de sentir el cuerpo. Entonces, el contacto con el cuerpo nos regala, por un lado, la conciencia de lo que somos, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras capacidades y también de nuestras limitaciones. El cuerpo. A través del cuerpo aprendemos a conocer nuestras necesidades más profundas e inmediatas. El cuerpo nos revela la vulnerabilidad y fragilidad de nuestra vida y el cuerpo también nos revela la grandeza de la vida y todas las manifestaciones de esa grandeza. Entonces, el cuerpo habla de nuestra conexión con la energía. ¿Y con qué energía? Lógicamente con la energía divina, con la energía de la vida. Por eso muchas personas, cuando resuelven asuntos muy profundos de su alma, experimentan transformación en el cuerpo, en las expresiones de su rostro. Para la psicología analítica, las enfermedades tienen su origen, las enfermedades físicas tienen su origen en el alma. Y entonces, el cuerpo es la luz del alma. El cuerpo nos dice qué está sucediendo en esa dimensión profunda de nuestro ser que llamamos alma. La segunda
el segundo elemento es la mente, parar la mente. Entonces, es posible hacer silencio de la mente. Entonces ahí seguramente está surgiendo ya la pregunta, ¿podemos vivir sin pensar? Y entonces la respuesta es la siguiente. El pensar, el pensamiento es creativo. La acción de la mente es repetitiva. Entonces, no hay donde está activa la mente, en el sentido que la estamos denominando como expresión del ego, donde está actuando la mente, el pensamiento está silenciado. Porque la mente nos cierra el horizonte, mientras que el pensar y el reflexionar nos abren el horizonte. Entonces allí donde una persona no sale de una situación dolorosa es porque está en la mente. Y salimos cuando nos conectamos de nuevo con el pensamiento y la reflexión y la expresión de la reflexión. Permanecemos en el dolor en la medida en que nosotros nos hacemos ruido a nosotros mismos con las palabras que la mente nos sugiere. Y entonces empezamos a callar la mente, como ya lo dije hace un rato, en primer lugar con la mente, con la respiración, y en segundo lugar dirigiendo nuestra atención a cosas que están más allá de aquello que nosotros estamos viviendo y experimentando. Dice un autor, cuando en lugar de estar centrado en mí mismo, me centro en la fuerza trascendente que tiene el amor, me curo de mí mismo, salgo de mí mismo y me abro a la comunidad, y cuando me abro a la comunidad me doy cuenta que empiezo a fluir con la vida y a estar en consonancia con ella. La tercera, vivir cada acción de la vida cotidiana. Darnos cuenta de cuáles son las motivaciones que nuestro corazón tiene para tomar decisiones en una u otra dirección. Y es que cuando yo logro saber qué emoción o qué emociones están ejerciendo dominio sobre mi alma, también aprendo a tener la lucidez suficiente para tomar decisiones en consonancia con la vida misma, con lo que yo estoy haciendo con mi vida. Entonces, cuando hay una decisión que al final terminamos juzgando como equivocada, errónea o errática, es porque esa decisión fue tomada desatendiendo el corazón y atendiendo al ego. El ego, recordemos una vez más, siempre nos está murmurando al oído que nosotros tenemos que estar por encima de los otros y evitando a toda costa que ellos se pongan o de igual o por encima nuestro. Al ego lo que menos le interesa es la
comunidad, la intercomunicación, la comunión. Y entonces, yo puedo poner en lo que hago mis 5 sentidos, pero además también puedo poner mi corazón y evaluar si lo que está sucediendo corresponde a las verdaderas y auténticas motivaciones de mi ser o simplemente corresponde, abro comillas, a un desvarío, cierro comillas, emocional. Por último, está el yo soy. Yo soy. Nosotros podemos dejar de ser esposos, pero no dejamos de ser. Nosotros podemos dejar de ser empleados, pero no dejamos de ser. Podemos dejar de ser empresarios, emprendedores, pero no dejamos de ser. Lo único que nos queda cuando nosotros perdemos todo lo demás es la conciencia del ser, de lo que somos. Y entonces por eso la identidad nuestra conviene que la construyamos no en relación con las cosas que hoy están y mañana puede que no estén, sino en relación con nosotros mismos. Porque eso que nosotros somos siempre va a estar presente mientras nosotros estemos presentes. Entonces, el yo soy es la fuerza más íntima y poderosa con la que nosotros podemos contar en la vida, especialmente en las dificultades. Ahora, a ese yo soy tenemos que tener muchísimo cuidado de qué le pegamos como auxiliar. Como auxiliar. Porque ese auxiliar puede decir yo soy inútil. Este inútil es el auxiliar del yo soy. Cuando yo me desprendo de él, el yo soy se libera y empieza a manifestar todo el potencial creativo que hay en él desde el comienzo mismo de la existencia. Entonces, el yo soy es la fuerza divina que está presente en todos y en cada uno de nosotros. ¿Qué nos hace falta? Entrar en contacto con ella, porque la vida nos la hemos pasado construyendo nuestra identificación a partir de las cosas externas. Y cuando digo cosas externas, es de lo que hoy es y mañana puede que no exista. Puede que no exista. Al final de nuestra vida será una bendición enorme que contar con muchas de las cosas con las que hemos compartido nuestra existencia. Ahora, el yo soy, como fuerza divina, constantemente está bombardeado por el ego. De ahí que las diversas prácticas espirituales nos inviten constantemente a hacer revisión de nuestra conciencia. Y no solo revisión de nuestra conciencia, sino también purificación de nuestra conciencia. Ustedes verán
que algunos caminos espirituales tienen unos periodos dedicados a la renovación de la conciencia, a una purificación de la conciencia y a una reconciliación a conciencia, es decir, a una superación de aquellas distorsiones que el ego, que sabe, como dicen en la calle, darse su maña, logra llevar adelante para que el ego se confunda, Bueno, y para ir cerrando nuestra reflexión del día de hoy, voy a leer el siguiente párrafo que dice: nuestra verdadera identidad es plenitud, presencia. Nada le falta y jamás puede ser dañada. Si viviéramos en ella, eliminaríamos el sufrimiento de nuestra vida. Habría dolor como un objeto más dentro del campo de conciencia, pero no sufrimiento. El yo soy, donde nos encontramos con todos los seres, en la admirable no dualidad que somos, no puede ser alterado por nada. Hay un autor espiritual católico llamado Henry Nouwen, que en uno de sus libros comenta la dura crisis existencial por la que él pasó en algún momento de su vida. Y entonces, destruido como estaba, decidió apartarse de la cotidianidad de la vida e irse a un monasterio, con la fortuna de que eligió como lugar de retiro un monasterio cisterciense donde se hallaba Thomas Merton, uno de los grandes maestros de espiritualidad del siglo pasado. Y entonces nos cuenta Henry Nouwen que después de haber estado conversando largamente con Thomas Merton, al final Thomas Merton le pide que repita una y otra vez, despacioso, con despacio, lentamente, la palabra yo soy. Entonces Henry Nouwen decía que al principio tenía un poco de recelo de pronunciar esa palabra porque él en su formación la había escuchado en boca de Jesús según el Evangelio de San Juan. Entonces que a él le parecía como un atrevimiento muy grande pronunciar esa palabra porque sentía que estaba asemejándose a Jesús. Sin embargo, como se trataba de un maestro espiritual con autoridad, dice Henry Nouwen, decidí obedecerle y para sorpresa mía, en la medida en que él fue repitiendo el yo soy, como si fuera un mantra, empezó a sentir que en realidad él era. ¿Y qué es lo que era? Una energía, una fuerza capaz de trascender el sufrimiento y el dolor que estaba experimentando. Y entonces nos dice Henry Nouwen que al cuarto día de estar en esta dinámica, empezó a experimentar cómo todo lo que parecía ser muy fuerte e inamovible en su vida
se iba desvaneciendo. Y a partir de ese momento, él toma una decisión que cambia radicalmente su vida y se convierte en uno de los escritores espirituales en el ámbito católico más importantes que pudo haber el siglo pasado. Porque todo lo que él compartió y escribió fue posterior a esa experiencia en ese monasterio cisterciense y estaba cargado con la fuerza de la experiencia que había generado la desidentificación con el ego para poder identificarse con lo esencial, el yo soy, la fuerza de la divinidad presente y actuante en cada uno de nosotros. Ahora, como a manera de estribillo, nos dice Enrique Martínez Lozano: mientras estamos en la mente, permanecemos enredados en nuestras cavilaciones. Mientras estamos en la mente, nos agotamos. Mientras estamos en la mente, identificados con ellos, solo reaccionamos con las pautas de comportamiento que tenemos grabadas desde antiguo. Mientras estamos en la mente, todo es drama, todo es defensa, todo es acusación. Mientras estamos en la mente, vamos por la vida sintiéndonos víctimas. Mientras estamos en la mente, nos percibimos separados y alejados de todo. Mientras estamos en la mente, vivimos convencidos de que la vida está actuando en contra nuestra y de que hay fuerzas que quieren nuestra destrucción. Mientras estamos en la mente, tendemos a evitar lo que nos hace sentir mal. Mientras estamos en la mente, nosotros vivimos regidos por el debo, por el tengo. Mientras estamos en la mente, vivimos pensando que los demás nos envidian, que los demás nos quieren destruir, que los demás son nuestros enemigos y que hay fuerzas oscuras conspirando contra nosotros y enredándonos la vida. En cambio, cuando estamos en estado de presencia, descubrimos que la vida es energía. Cuando estamos en estado de presencia, experimentamos el descanso. Cuando estamos en estado de presencia, experimentamos la libertad. Cuando estamos en estado de presencia, la realidad es ajustada. Cuando estamos en estado de presencia, vivimos con la certeza de que todo está bien, aunque esté funcionando mal. Cuando estamos en estado de presencia, nos sentimos integrados. Cuando estamos en estado de presencia, estamos comprometidos, sanando y liberándonos a nosotros mismos y a los demás. Y cuando estamos en estado de presencia, estamos siendo nosotros, estamos siendo habitados por la divinidad y en consecuencia nos sentimos plenos. Bien, queridos amigos, creo pues que hemos sabido llegar al final de este encuentro dominical. Le envío un abrazo a todas las personas que se fueron juntando a la reflexión en la medida en que íbamos avanzando en ella, algunos viejos conocidos de los que nos venimos a enterar de su bienestar porque los vemos en el saludo que nos enviaron. Quedan invitados para el próximo encuentro, el próximo domingo a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, perdón, y desde la distancia les deseo
lo mejor para ustedes y para sus familias. Que estar presentes sea una bendición para nosotros.